Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Economía Social en el canal de Julio Hernández Astillero desde la Ciudad de México. Este 7 de mayo les saluda su amiga Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Me da mucho gusto que estén aquí con un tema que lo quisimos preparar desde hace algunos días, pero se nos había escapado de las manos debido a la coyuntura, a los temas que tienen que ver más con el devenir de los acontecimientos económicos cuando se acelera, como es el tema de las Afores. Por cierto, les anuncio que el viernes tenemos al director general de Afores Citibanamex, Luis Curi, estará con nosotros. Preparen sus preguntas porque estará sumamente interesante. Pasando las 8 de la noche con un minuto, les quiero comentar que esta noche el programa lo dividiremos en dos partes. Vamos a platicar de por qué son tan importantes las finanzas personales para los niños. Como ustedes saben, históricamente se ha buscado que las finanzas personales sean una asignatura en las escuelas de educación básica, que pase también en la secundaria con un tema ya de perfil emprendedor y que en la preparatoria también se tengan estas materias. Pero vamos a ocuparnos ahora del tema de la educación en los niños, en las niñas. Después vamos a platicar un poquito de la lucha contra la corrupción. No se vayan porque será un tema que seguramente les va a interesar, porque en las redes sociales estamos hablando mucho a favor o en contra de lo que ha pasado con la doctora, creo que es maestra, Amparo, la directora de Mexicanos contra la Corrupción. Ella pues está en medio de una controversia fuerte, pero nosotros vamos a tocar el tema desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Qué está pasando en lo estructural con el gobierno, con la lucha contra la corrupción? No se vayan porque vamos a tener ese tema. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos ya con nosotros a Juan Pablo León. Él es educador financiero. Bienvenido, Juan Pablo de León correctamente. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Claudia, muchas gracias a la revista Fortuna y a Julio Astillero, el programa, por esta oportunidad, porque tal como tú lo dices, es momento de hablar de dinero bajo una visión siempre social y que desde niños podemos aprender a gestionarlo. Así es, Juan Pablo de León, que también es un experto en temas de economía social, por eso quise invitarte también, porque el nombre que tenemos en este programa no solamente es un título, sino pensamos que la economía social es comunitaria, que la economía social ve no nada más rentabilidad, sino que ve comunidad, que ve cómo podemos hacer más juntos. Déjame, Juan Pablo de León, antes de darte la palabra, porque en este segmento tú vas a llevar la voz cantante, comentarle a nuestra audiencia de economía social, a quien saludo en esta noche. Ya está con nosotros Marco Antonio Cruz, Octavio González, Lidia Coronel, Miguel Castro, qué gusto que estás aquí con nosotros. Gracias siempre, Miguel, por tu buena vibra y por estar aquí. No olviden dejar su like, compartir, recomendarnos, no importa si el programa ya es diferido, nos ayuda muchísimo. Ya vamos agarrando músculo aquí en Economía Social. Les cuento, Juan Pablo de León es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Administración por la Universidad de La Salle Bajío, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y durante 7 años se ha desempeñado como cooperante internacional de la YMCA, así se pronuncia, ¿verdad? Sí. Pablo, YMCA, en América del Norte, Europa y África. Y ha colaborado pues en diferentes áreas de comunicación, mercadotecnia, en la Caja Popular Mexicana, una de las 500 empresas más importantes, las finanzas sociales. Además, él es autor del libro de la gran aventura de Huerquito y socio director de consultoría en comunicación. Juan Pablo, pues con esta gran experiencia, cuéntanos por qué desde la perspectiva de la economía social
tenemos que afinar la mira con nuestros niños, con nuestras niñas, enseñarles a ahorrar, enseñarles a que postergar puede ser una recompensa, a que acumular no es malo, a que debemos aprender a manejar los instrumentos bancarios, a cómo cooperar en casa para ahorrar, todo eso. Juan Pablo, cuéntanos un poco de tu experiencia con este libro de La gran aventura de Huerquito. Gracias. Exacto, Claudia. Pues muchas gracias. Yo soy originario de León, Guanajuato, pero hoy me encuentro en Mérida, Yucatán, especialmente asistiendo a un foro de finanzas y tocando estos temas que bien has señalado, Claudia. Primero, que el dinero se debe de ver como un instrumento sin sentimientos negativos o positivos, sino un instrumento que nos sirve para hacer cosas, para pagar el hospital de tu mamá, para comprar una paleta, para comprar la comida. Y si un niño desde los 3 años empieza a escuchar cosas sobre el dinero, la forma de gestionar, lo único que vamos a lograr es que sea un adulto responsable, que pueda administrar su dinero, que pueda hacer donativos, que pueda comprar productos de la economía social. Yo soy impulsor del cooperativismo en México y en América Latina, y que no lo vea como algo negativo, que en casos de muchas personas en América Latina, el dinero siempre lleva un estigma. Y si hablamos para los niños, que lo vean como un juguete, como esa muñeca, ese dragón que tienes en casa, que lo cuidas, que no lo tiras, que lo proteges, que juegas con él, que le quitas una manita, que le quitas una oreja, si es un juego de esos de quitar las piezas, y que el dinero primero, Claudia y todos los amigos de economía social, se vea como un instrumento, como un juguete, y recuerda que tus hijos te están observando en todo momento. Si tú tienes en este momento pues alguna situación con el dinero, tus hijos te van a escuchar, tus hijos te van a observar y van a copiar todo lo que tú hagas. Yo tengo una hija de 5 años y me dicen que ella ya camina como yo camino. Entonces, es muy probable que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos aprendan del dinero en casa más allá que afuera, Claudia. Y con esto iniciamos que hay una responsabilidad, así como queremos que nuestros hijos coman bien, el plato del buen comer, que conozcan pues todo lo que significa el deporte, que son las pandemias que tenemos ahora aquí en nuestro país, la obesidad, la diabetes, el malos hábitos alimenticios, tener una salud correcta con el dinero, Claudia. Juan Pablo de León, qué bueno que mencionas este tema de la alimentación, porque lamentablemente las mamás, a veces los papás, le damos una recompensa al niño o queremos demostrar nuestro cariño dándole una moneda y diciéndole, mira, esto es un premio para ti y cómprate un dulce. Y entonces estamos asociando el gastar con la ingesta de calorías y esto se convierte en un círculo virtuoso que nos llega incluso hasta la edad adulta, porque muchas personas, Juan Pablo, socializan en comidas, en desayunos, pero vamos a cenar como si no existiera otra manera de vincularnos. Y entonces es gasto, porque claro, quiero salir 3 veces a la semana y eso ya me representa que salí de mi presupuesto. Entonces, volviendo al tema de cómo podemos educar financieramente a nuestros niños, en lugar de darles una moneda, enseñarles a ahorrar, enseñarles a planear, enseñarles a que de alguna manera, si esa moneda no te la gastas en ese dulce que quieres hoy, quizás puedes tener un bien de consumo duradero y enseñarles también esos conceptos que a lo mejor son extraños o complejos, pero que desde la infancia, si los aprendes a manejar, pueden ser la semilla de un niño, de una niña que se convierte en un emprendedor. Y algo fundamental, Claudia, es que sea a través del juego, que sea algo divertido, que no sea algo, exacto, lúdico, que no sea aburrido, te dirían los niños, que no sea aburrido. Cuando doy estas conferencias en escuelas o en universidades, les digo que los niños saben qué es ahorrar, me dicen, es juntar
moneditas y billetes para después comprarme algo en el futuro, desde la patineta, la bicicleta, un celular, si ya tienen una edad apropiada para empezar a hacer tareas, trabajos con estos dispositivos, pero siempre acompañados de la guía del papá, la mamá, la abuelita, el tutor, el responsable, porque a lo mejor en la escuela les dicen que hay que ahorrar, escuchan un video y les dicen que hay que ahorrar, pero van a casa y ven que no hay dinero, que no promueven el hábito del ahorro para prevenir cualquier situación pues de imprevistos. Yo les diría en este día caluroso que hay 3 propuestas. La primera es enseñarle a nuestros niños de dónde viene el dinero, que es a través del trabajo honesto, que vendes tortas, que vendes tamales, que eres oficinista, que trabajas en una fábrica y que sepan que el dinero es de un trabajo honesto y que no es un cajero automático o una tarjeta en la cual puedes disponer de dinero, que eso es el saber de dónde viene. El segundo es precisamente, Claudia, que sepan ahorrar y valorarlo, porque con esto entienden los niños y los adultos que hay que recompensar en el futuro y no en el momento. Y el tercero, ayudarlos a empezar a entender que el dinero se puede conseguir de una manera honesta, trabajando, haciendo algún oficio en casa, siempre con la guía, y le llaman finanzas personales porque en cada familia puede ser muy distinto. A mí de pequeño, mi papá me dejaba sacar los limones del limonero y las guayabas en esa época. Yo vendía los limones, yo vendía las guayabas. Yo tengo una amiga que ayuda a su hija con un domingo, así le llaman en el Bajío, en donde los domingos le da un dinero y conforme va avanzando en su ahorro y si quiere comprar un juguete, ella le da el 50%, como una especie de incentivo. Esto es una situación que debemos de valorar, cultivar y construir. Es un hábito que te va a ayudar durante toda la vida, no solamente para cuidar tu salud, para cuidar tu dinero, sino para varias cosas. Y los niños, y remarco esto, Claudia, desde los 3 años nos están viendo. A los 4, a los 5 ya saben qué es lo que quieren, ya saben qué es ahorrar. Las alcancías siguen sirviendo, son una herramienta barata para ahorrar, las de barro, de plástico, una bolsa, lo que sea. Y a los 8 años ya los niños saben que quieren tener un poco más de dinero, pues para hacer un donativo, para ayudar a un restaurante que necesite de apoyo para comer en estos restaurantes que ahora tuvieron un momento de dificultad, un albergue para perritos, cosas de este estilo, que ellos sepan que el dinero también sirve para ayudar, Claudia, y por supuesto que el ahorro es un hábito muy importante. Juan Pablo, estoy leyendo los comentarios de nuestra audiencia y están contentos con este tema porque cuando nosotros llegamos a la edad adulta, a veces no reflexionamos qué es lo que no aprendimos y qué es lo que necesitamos entonces enseñarle a nuestros hijos. Dicen que el mejor dinero es el que no lo ves, que lo mandas directo a un apartado de ahorro. Y cómo es importante aprender a que se puede generar dinero, que puedes no solamente acumularlo, sino que puedes generar riqueza. Y aquí nos comentaban nuestros amigos que cómo vas a generar riqueza si en la casa hay tan poquito. Pero no importa, Juan Pablo, es la pregunta, no importa si son 10 pesos, si son 15 pesos, todo en el largo plazo se convierte en un pequeño monto que puede generar más riqueza. ¿Qué nos dices? Porque tú estuviste muy en contacto con la gente que a la Caja Popular, y le mando un saludo a mi amigo Toño Tapia, que me enseñó este concepto, en las regiones más apartadas de nuestro país, a las cajas populares les dicen el banco. Es la manera que tienen de ahorrar, de tener un préstamo, pero ¿hay algún esfuerzo para los niños, Juan Pablo? Mira, yo sigo de consultor para las cooperativas de ahorro y préstamo o cajas populares y precisamente hace un mes estuve en Oaxaca, en una comunidad que se llama San Dionisio Cotepec, 11,000 habitantes,
no hay bancos, no hay tiendas de estas de marcas transnacionales o marcas gigantes, pero hay una cooperativa, una caja popular que fomenta, esta caja se llama así, Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec, que fomenta que los niños desde pequeñitos empiecen a ahorrar, les abren su cuenta, tal como decía una de las personas que nos está viendo, porque tan pronto te llega el dinero, hay que guardarlo, porque si lo ves, te da la tentación y te lo vas a gastar. Y esto es algo que sí se puede cultivar, que sepan de dónde viene el dinero, que hay que ahorrarlo, de preferencia, siempre con una finalidad. Y recuerden la gente que nos está viendo en este momento, quizás hay niños de 4 años o jovencitos de 14, 16 años que aman al Club América, al Pumas, a los Yankees, al Real Madrid, porque sus padres les inculcaron eso durante toda su vida. Y quizás si hubiera sido alguien del Cruz Azul o alguien del Atlético, del Barça, les hubiera tocado eso también. Es una gran responsabilidad el ser padre, el ser madre, tutor, las personas que viven como padres o madres solteras. ¿Y por qué no inculcar este hábito, que es el hábito del ahorro, entender el dinero? Porque va a traer privilegios en el futuro. Hay gente que aprendió del dinero endeudándose en una tienda departamental, en una institución financiera, les dieron una tarjeta de crédito con 5,000 pesos, empezaron a gastar, a excederse en los gastos, pasaron un mal momento, están en el buró de crédito y tantas historias de dificultad. Hace unos años, un boxeador muy famoso en los 90s, Mike Tyson, habló de cómo ganó millones de dólares, pero al no saber, al no estar educado para el dinero, lo despilfarró en unos cuantos años. Entonces, no importa que tengas poco dinero o mucho dinero, lo importante es ser constante, no perderte en esa constancia y saber que vas a ahorrar quizás para comprarte unos lentes, para comprarte unos nuevos zapatos, para un enganche de tu casa, para un negocio. Entonces, se vale ahorrar 1 peso a la semana o 2 pesos o 3 pesos. Sí se puede y los niños, Claudia, nos dan esa lección porque son esponjitas y lo aprenden todo. Si les dices que hay que gastar, se lo gastan, Claudia. Sí, pero si les dices ahorra, ahorran. Y mira, déjame recuperar lo que nos dice aquí Alfredo Rubio Barrera, que nos dice que estamos enfocando desde el neoliberalismo el tema del dinero, que el dinero sirve sí para bien, el tema es complejo. En México más del 70% de la población apenas tiene para pasar el mes, dependiendo de su nivel de vida, pobres, menos pobres, precarios. Pero por eso quise platicar contigo, porque tú conoces la dinámica de las cajas populares de ahorro, que en nuestro país se han convertido en un verdadero motor de financiamiento para muchas comunidades. Y no lo estoy romantizando, porque de verdad es la única opción. Mira, en la bancaria, en la convención bancaria en Acapulco, los banqueros decían que ya estaban en el 70% de todos los municipios en el país. Yo la verdad es que lo dudo, me gusta escucharlos, pero allá en las comunidades donde no hay mucha telecomunicación, donde la conectividad es deficiente, ahí están las cajas populares. Entonces ahí los niños aprenden a ahorrar, aprenden a que si el papá necesita juntar dinero para la cosecha, tiene que ahorrar. Y es eso, Claudia, no, yo por eso al inicio señalaba que el dinero, yo no lo veo ni bueno ni malo, es necesario. En este momento yo compré una computadora en la cual estoy transmitiendo pues esta señal contigo en este momento. Se ve No me muy gusta bien. decir, exacto, no me gusta decir si el dinero es bueno, si el dinero es malo, es un instrumento solamente que debemos de utilizar. Yo soy originario de León, Guanajuato y vivo allá y hace unos meses estuve en un pueblo, en un municipio que se llama Coroneo, Guanajuato, en donde no hay bancos, no hay instituciones financieras, solo una caja popular, la Caja Popular Santiago Apóstol, y hay otras dos también pequeñas, pero son esas cooperativas en donde saben que sin dinero no puedes hacer nada en esta vida. Y cuando hablamos de que el dinero es importante, claro que es importante. Tengo un caso de un señor que se llama Don Pablito,
Claudia, él vendía, bueno, él vende birria ahí en Coroneo, él quería salir adelante, sus hermanos migraron a los Estados Unidos, compró un cochinito, empezó a cortar su birria, tacos de birria en la calle, le empezó a ir bien y fue a esta caja, la caja Santiago Apóstol, a pedir un préstamo para comprar su carrito, comprar un carrito para vender su birria. Fue creciendo, ya tiene un lugar en el mercado de Coroneo, él cría sus propios borregos, tiene su ranchito, y cuando tú te comes esos taquitos de barbacoa, sabes que es barbacoa de calidad, que da empleo a más de 7 personas, porque hicimos un video incluso de don Pablito. Entonces hay que ver que el dinero te sirve para lograr tus objetivos profesionales, de vida, de dar trabajo, y todo con el ahorro. Y qué mejor, Claudia, que desde pequeño aprendas este juego del dinero. ¿Qué iniciativas, Juan Pablo, recuerdas en estas comunidades dirigidas a los niños? Porque a mí me parece que la banca mexicana se ha olvidado mucho de los niños, porque cuando yo era pequeña había unos timbres, los bonos del ahorro nacional, que te permitían ir ahorrando. Y también después Bancomer en esa época también tenía unas alcancías, te las regalaban y tú acompañabas a tu papá para que te regalara la alcancía y después ya llegabas con tu tarjeta para ahorrar. Lamentablemente a mi generación nos tocó la época de la inflación trepidante, sí, cuando pues te costaba mucho ahorrar y después de varios meses ya no tenías nada, ¿no? O sea, el poder adquisitivo de los ahorros se iba con la inflación. Y creo que también los bancos no tenían mucho incentivo en que los chicos ahorraran porque les costaba mucho tener esos depósitos a la vista. Pero ahora resulta, Juan Pablo, amigos y amigas, que tenemos bancos que están pagando el 15% y creo que se están olvidando de los niños que podrían ahorrar, tener una relación diferente con la banca y no cuando ya son adolescentes que tienen la tarjeta de crédito. Y mi hijo de 20 años me comentaba, ay mamá, uno de mis amigos se fue al buró de crédito. Le digo, pues ¿qué pasó? Pues se compró un pantalón y nunca lo pagó con una tarjeta que le dieron. Entonces, Juan Pablo, ¿no crees que se están olvidando los bancos de los niños? Y en las cajas de ahorro creo que no. Creo que tu libro tiene mucho sentido de que los niños son muy importantes. Mira, yo creo que ocurre en todas las instituciones financieras. Los niños por alguna razón han pasado desapercibidos. Yo conozco lo que está haciendo hoy Banamex, City Banamex, y está haciendo unas cosas muy interesantes en educación financiera, donde hablan con los maestros, porque ellos tratan de cubrir los maestros, los niños, las ferias directamente en sus sucursales. Y yo te puedo decir que hay bancos que están haciendo cosas muy bien, otros que no están haciendo nada, como tú lo dices, y también hay cooperativas que están haciendo cosas muy interesantes, pero otras que por alguna razón no lo están haciendo. En la última charla que tuve hace unas semanas con el IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, señalaba una amiga, Valeria Arellano, ella tiene un juego de mesa que se llama Afortunadamente para aprender de dinero y de finanzas. Ella decía... Qué bonito nombre. Afortunadamente, Valeria Arellano, búsquenla para que conozcan un poco más de lo que hace. Y ella decía que en la última encuesta de educación financiera, más del 90% señaló que aprendió de dinero en la casa, bien o mal, o sea, no sabemos si fue para bien o para mal, y sigue siendo la gran responsabilidad. En casa se adquieren los valores, los hábitos, las mañas, las trampas, las cosas buenas o negativas, y por eso yo siempre regreso con la responsabilidad de las mamás, de los papás, abuelitos, el tío, los tíos. Aunque no tengas hijos y seas el señor de las plantas o la señora de los perritos, tienes sobrinos, empújalos, ayúdalos, regálales una alcancía y diles que pongan ahí con un lápiz o una pluma la meta, qué es lo que quieren comprar. Quieren iniciar un negocio de venta de paletas con un carrito, quieren una muñeca,
no hay pobre que no alcance a ahorrar. Y como te lo decía, Claudia, tengo unos testimonios de niños que han estado ahorrando en los últimos 6 años y hoy a sus 12, a sus 14 años, me recuerdo una niña, Sophie, de Guanajuato capital, que tenía 8 alcancías que coleccionaba para creo que era su tablet para estudiar, la bicicleta, para irse de vacaciones a Oaxaca con su familia que tenía allá. 8 alcancías y hoy es una niña que tiene una cuenta de ahorros robusta. Su mamá le tiene que pedir prestado a veces, decirle, oye, me prestas 5,000 pesos de tu cuenta de ahorros. Y regresando a esto, Claudia, es hablar de dinero, porque si no lo hacemos nosotros, van a aprender mañas allá afuera, van a caer en fraudes piramidales, en el gota a gota, prestamistas con el celular que te hacen creer que el dinero llega, y qué mejor que aprendan en casa, y sí se puede, con paciencia y con mucho amor, Claudia. Sí, porque de lo contrario, ¿qué les vamos a enseñar si no ponemos atención? Les vamos a enseñar que ya nos llamaron del banco y les dices a los niños, cuélgale, dile que no estoy, ¿no? Cuando les llaman para cobrar, ¿no? O que te llaman de la tienda departamental, o que en el caso de algunas tiendas con poca ética, van incluso a la casa para llevarse el electrodoméstico. Entonces, responsabilidad también se le tiene que enseñar a los niños. Compremos lo que podemos pagar y no incurramos en deudas que pueden ser súper, pues desgastantes. Y también el asunto, Juan Pablo, del ahorro para el retiro, porque aunque tengamos jóvenes, hay que enseñarles a que comiencen a pensar en cómo quieres vivir cuando tengas 60 años. ¿Quieres vivir como vives ahora o quieres vivir mejor? Creo que tenemos que hablar con los chicos de planes, de cómo pueden, aunque en la familia, en la casa, tengamos pocos recursos, creo que siempre se puede ahorrar, ¿no? No compres Coca-Cola, ya, mi comercial, no compres el refresco, prepara agua y eso te ayuda a estar mejor, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar en esta primera participación que espero que sea la primera de muchas, Juan Pablo? Claro. Mira, lo último que dijiste, el consumo responsable, el que sepan que lo que están comprando les puede dañar su cuerpo, si es un producto, yo creo en el cooperativismo, y hay productos en México que vienen de cooperativas geniales, miel de Chiapas, miel, leche de los Altos de Jalisco, de distintas cooperativas, y que sepan que cuando compran algo hay una responsabilidad. Quizás estás comprándole a alguien que hace mal las cosas con sus empleados, con la comunidad o con su misma salud, o quizás estás comprando a una empresa social, una empresa que está buscando tu bienestar. Y recuerden que los niños nos están observando si vemos programas de sangre, programas de economía, y van a seguir aprendiendo. Y pues agradecerte, Claudia, la invitación. Me pueden buscar como Juan Pablo de León Murillo en todas las redes sociales y seguir hablando de huerquito, de dinero y de la economía social que tanto nos apasiona, Claudia. Y de cooperativas y de comunidad, Juan Pablo, creo que vamos a platicar mucho. Déjame comentarte lo que nos dice Federico Fernández. Un saludo, Federico, y muchas felicidades. Él nos dice que él siempre le dice a sus hijos cuánto gana y cuánto ahorra. Y se ha sorprendido lo que ellos son capaces de ahorrar. Lo estás haciendo muy bien, Federico. Otro aspecto muy importante es que yo le he enseñado a divertirse sin gastar. Ese es el punto. No necesitamos gastar, no necesitamos ir al centro comercial a ver qué les compramos, qué dulce les compras, qué les vas a comprar el domingo. Esa buena costumbre que había, Juan Pablo, de aquí está tu domingo, ahórralo, la mesada. Enseñarles a los niños que van a tener pues una moneda a la semana, pero es su moneda y que sepan que pueden contar con ella. Exacto, hay que evitar la gastadera, decía mi abuelita, la gastadera, y pensar dónde vamos a poner nuestro dinero
Y es toda una serie de consejos, pero si le damos amor, paciencia, ejemplo, con juegos, con una alcancía, la infancia de México y de América Latina va a empezar a cambiar y que sean adultos prósperos. Muchas gracias, Claudia, y saludos a todos los que nos vieron aquí en Economía Social. Gracias, Juan Pablo de León, educador financiero, experto en cooperativas, en economía social. Gracias, Juan Pablo, por estar acá. Hasta luego. Hasta luego y hasta pronto, Juan Pablo de León. Amigos, como les anuncié, ahora vamos a platicar del caso de María Amparo Casar, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Hemos preparado una pequeña presentación. Yo tengo que hacerles una, como dicen los gringos, los estadounidenses, perdón, una revelación, un disclosure. Yo soy egresada de la maestría en economía del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Esta maestría, y creo que me tocó la penúltima generación, que fue impulsada por Mexicanos contra la Corrupción. Esta maestría fue financiada en parte por el dinero de USAID, también parte del dinero de varios patrocinadores, dinero del CONACYT. Y cuando yo, con más de 25 años de experiencia en periodismo económico, de negocios y financiero, ya había estudiado una maestría en la Universidad Panamericana, tomé la decisión de ir al CIDE. Lo hice porque, siendo reportera del periódico El Financiero y después de Reuters, yo guardaba muy buenos recuerdos de algunos académicos, algunos investigadores del CIDE. Por ejemplo, Raúl Feliz, que siempre estaba ahí para darnos entrevistas. Raúl Feliz, que es uno de los analistas en finanzas y políticas públicas más certero, sobre todo en finanzas públicas. Y cuando me enteré de que la maestría del CIDE, financiada, insisto, con recursos de esta organización USAID, nunca puedo decirla bien, USAID, y también de varios patrocinadores, la Fundación Legorreta, pero Coppel ahora sabemos, pero también con dinero del CONACYT, porque el modelo del CONACYT es dar becas para que los estudiantes puedan estar ahí. Ahora el CIDE, con todas sus cualidades, pero también con algunas debilidades que ha padecido ante los cambios de los directivos, ha habido una pérdida de talento. Digamos que el CIDE se está reinventando. Pero les quise platicar todo esto porque cuando yo entré a la maestría del CIDE, pues entré con todo este estigma que se tenía, porque ya desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se decía que estaba controlada por Mexicanos contra la Corrupción, que solamente se aceptaba a cierto tipo de periodistas. Yo entré pensando que no me iban a aceptar, porque si tengo un mote en el periodismo de negocios, es el de que soy muy crítica, muy rebelde, y que me gusta mucho el periodismo de investigación, hacer reportajes. No me gusta el periodismo de dijónimos. ¿Qué son los dijónimos? Pues dijo esto, dijo aquello, y el periodista va y lo redacta. Creo que soy una periodista que le ha gustado mucho investigar. Y pensé que no me iban a aceptar, y me aceptaron. Y les puedo decir que fueron los mejores 3 años de mi vida, porque luego agregué varios diplomados. Agregué el diplomado de resolución de conflictos que coordinaba la maestra Mara Hernández, egresada de la Universidad de Harvard, que era un lujo poder estar ahí con ella, y también el diplomado de periodismo de investigación. Y todo esto viene al caso porque conocí desde dentro lo que fue la maestría de periodismo en políticas públicas. Una mezcla de periodistas muy pues cercanos y muy compatibles con la ideología de Mexicanos contra la Corrupción, pero a mí lo que me importaba, sin menoscabar a mis colegas,
eran los académicos del CIDE. Yo soñaba con tomar una clase con Fausto Hernández y se me concedió, un gran economista, tomar una clase con la maestra, se me van los nombres en este momento, pero con el profesor Cejudo lo logré, con profesores de estadística, con profesores que ahora están analizando en el Consejo Nacional de Evaluación temas de pobreza, y lo logré. Y bueno, ahí nos regalaron un libro que se llama ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? De Leslie Holmes. Y este libro me pareció muy interesante porque precisamente se editó en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y con Leslie Holmes. Es un libro que para mí es una especie de manual y la presentación la hace María Amparo Casar. Y bueno, pues les preparé una presentación porque conociendo qué es lo que pretendía Mexicanos contra la Corrupción con esta maestría que a muchos periodistas nos cambió la vida y que nos dejó, a mí en lo particular, me dejó más crítica, más rebelde y más decidida a hacer periodismo de investigación. Bueno, pues les quiero compartir esto. Juan Manuel, por favor, con la presentación. La señora en cuestión, Miguel Castro, no fue mi profesora, no lo fue. Tuve otros profesores que no tenían que ver nada con la estructura de Mexicanos contra la Corrupción en la parte del cabildeo, en la parte legal. Sí fue mi profesor, por ejemplo, Daniel Lizárraga, un gran periodista que coordinó todo el reportaje de varios reportajes que pusieron en tela de juicio el gobierno de Enrique Peña Nieto, la estafa maestra, Daniel Moreno, y yo aprendí de ellos lo mejor. Yo creo que tenemos que empezar a entender que puedes en cualquier ámbito, estás en el CIDE, estás en la UNAM, estás en el Politécnico, estás en el ITAM, en el TEC de Monterrey, dejar a un lado la estigmatización y tomar lo mejor. Esa es una de mis máximas en la vida y me ha ido bien. Aquí está Críticas al combate a la corrupción. Y es un texto que elabora Leslie Holmes, que es profesor en ciencia política en la Universidad de Melbourne, reconocido experto internacional en corrupción, ha dado clases, impartido talleres en Polonia, Italia, China, Austria, Serbia y Bulgaria. Y ha sido autor de obras como Rotten States de la Universidad de Duke y Communism, y una breve introducción de la Universidad de Oxford. Y desde 1995 es miembro de la Academia Australiana de Ciencias Sociales, Academy of Social Science. Bueno, les quiero contar que en este libro hacen un análisis interesante de cómo el movimiento anticorrupción creció durante los últimos 20 años, siendo la fecha de edición del libro 2017. Un movimiento anticorrupción que se fraguó de manera exponencial a la luz de la necesidad de luchar contra, pues, prácticas de corrupción. Sin embargo, este movimiento anticorrupción generó muchas críticas y lo dice el mismo Leslie Holmes y se los quise compartir porque me sorprendió encontrarlo en este libro editado en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción. Y ahora van a saber por qué. Porque Mexicanos contra la Corrupción es resultado de ese movimiento anticorrupción que creció de manera exponencial en los gobiernos del PRI y del PAN en México. Pero no es sino hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto que tienen un gran crecimiento, pero sobre todo una gran influencia cuando dan a conocer este reportaje de la Casa Blanca, la casa de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Este crecimiento generó muchas críticas por dos razones. Porque hay voces, esto en la Academia Mundial,
que acusan que este movimiento internacional anticorrupción, una ola, como se fragua el neoliberalismo, de acuerdo con algunos autores y algunos políticos, bueno, se le señalaba como una manera de imperialismo cultural. Fíjense qué interesante. Como se fraguó en algún momento después de la crisis de la deuda de América Latina, el asunto del consenso de Washington, los movimientos anticorrupción se convirtieron en una especie de imperialismo cultural. Y no cabe duda, dice Leslie Holmes, que algunos aspectos del movimiento son sumamente invasores e intervienen en la soberanía de cada país. Lo dice Leslie Holmes, uno de los académicos que colaboró con Mexicanos contra la corrupción, crítico. Y si algo creo que debemos reconocerle a los académicos es que tratan de alguna manera de ser objetivos. Bueno, ¿con qué frecuencia sucede la intervención? El imperialismo cultural de estos movimientos anticorrupción a nivel internacional que dieron paso en México a Mexicanos contra la corrupción, que era la promoción de la maestría en periodismo y políticas públicas, la promoción de un think tank que analizara ya con más bases académicas y luego un equipo de abogados que estuviera pues poniendo demandas, de alguna manera interviniendo ya en la modificación de políticas públicas. Un gran aparato que podría caer en esta característica de imperialismo cultural y de intervencionismo. Incluso María Amparo Casar reconoce que en algún momento, fíjense, además el modelo era de donataria, no solamente recibir donaciones de USAID, sino también de donaciones de empresarios que iban a obtener deducibilidad fiscal. Y me da mucho gusto compartirles esto porque yo lo viví y porque el asunto es que uno puede tomar lo mejor en cualquier punto siempre y cuando entiendas qué está pasando. Cuando en ese país, en este caso México, se percibían altos niveles de corrupción, indignados muchos de los habitantes se sienten incapaces de remediarlo y entonces abren paso a entidades como Mexicanos contra la corrupción, a think tanks que desde el extranjero van a traer pues donativos, van a traer los famosos grants. Y fíjense, Leslie Holmes va de un lado a otro. Él dice, pero las encuestas revelan que el público en general, los contribuyentes, los ciudadanos de estos países abatidos por la corrupción, muchas veces agradecen que las agencias externas, USAID, el gobierno de Estados Unidos, la Frederick, la alemana, presionen a las élites a través de la operación de estos organismos para que se vuelvan menos corruptas, especialmente si eso significa que la ayuda externa fluya hacia quienes más lo necesitan, porque dice María Amparo Casar que USAID también le da dinero al gobierno de México directamente para programas de políticas públicas. Entonces, creo que este documento vale mucho la pena, este pequeño libro, porque nos explica en qué mundo se mueve María Amparo Casar. Viene lo mejor con la siguiente lámina. Pero hay más críticos a la industria anticorrupción, porque el concepto de industria anticorrupción me encanta, porque son los académicos tratando de vincular lo que ellos llaman a la sociedad civil, a los empresarios, a los grandes de Estados Unidos, contratan más académicos, contrataron en algún momento a periodistas que yo critiqué incluso en el espacio de Astillero, que a mí no me parecía que aprovechando la precariedad de los salarios de los periodistas, Mexicanos contra la corrupción hubiera formado un grupo de periodistas pagándoles muy bien, dándoles recursos para hacer investigaciones, para que hicieran su trabajo
y después se dijera que Mexicanos contra la Corrupción son periodistas. No, señora María Amparo Casar, con todo el debido respeto que sus credenciales académicas ameritan, usted no es periodista. No es periodista, es usted una académica, es una actor, una actriz, no, es un actor de la industria de la anticorrupción. Viene lo mejor, querido Juan Manuel. Y entonces, lo que el combate a la corrupción ha provocado es el surgimiento de esta industria anticorrupción, que tiene interés entonces en crear todos los empleos posibles en esa lucha y en hacer que la situación parezca lo peor posible. Y entonces encontraron en el periodismo, pues, a muchos grandes reporteros que necesitaban ese empleo, que habían soñado con hacer grandes investigaciones y lo meten en su industria anticorrupción. Si las ONG, y sigo citando a Leslie Holmes, y las agencias anticorrupción tienen grandes triunfos en la lucha contra la corrupción, digamos que tienen grandes triunfos. Casablanca, estafa maestra, la participación en Panama Papers. Entonces, podría parecer que se han vuelto redundantes, que ya no son necesarias y entonces perderán financiamiento o tendrán que desaparecer. Esto durante el gobierno del presidente López Obrador, que abrogó la lucha contra la corrupción. Y no quiero decir que lo haya logrado, pero como narrativa, como lucha, como bandera, el gobierno del presidente López Obrador hizo que Mexicanos contra la corrupción pareciera redundante. Entonces, sé que tuvieron algunos problemas para validar algunos de los patrocinios, de los grants, incluso problemas para que USAID pudiera volver a darles los patrocinios, porque la industria anticorrupción no solamente son Mexicanos contra la corrupción, sino son organismos, son entes que compiten a nivel mundial en muchos países. Digamos, en otros países hay sus propios Mexicanos contra la corrupción. Por lo tanto, dice Leslie Holmes, ahora la industria anticorrupción está siendo acusado de ser ella misma corrupta. Fíjense cómo llegamos al punto en el que, digamos, tenemos una discusión de buenos y malos. Ahora estamos observando cómo desde el gobierno federal hay esta exhibición de pruebas de que Mexicanos contra la Corrupción también tiene sus pecados y que la señora María Amparo Casar quizás no es la mejor representante de la lucha anticorrupción. Tendría que renunciar. Ya en los espacios de Julio Hernández Astillero, mis compañeros periodistas que saben más de temas políticos lo han sugerido, porque entonces ella está convirtiendo a la lucha anticorrupción en un tema pues débil, ¿no? Bueno, sigamos con la presentación. Y no quiere decir que se adapte exactamente a lo que estamos viviendo en este momento, pero fíjense cómo los académicos sí tienen en la mira cómo es esta lucha, cómo se enfrenta la lucha anticorrupción, cómo los que deben rendir cuentas van a cuestionar la lucha anticorrupción. Creo que es la última, querido. No, tenemos esta última. En la misma realidad, dice Leslie Holmes, la corrupción reaparece una y otra vez con diversas apariencias, por lo cual disolver las agencias destinadas a combatirla quizás conducirán a su renovado crecimiento. Y aquí es donde yo voy. Amparo Casar sabe que Mexicanos contra la corrupción necesita validarse ante los grants, ante los donatarios. Por eso la aparición del libro Los puntos sobre las IES es una verdadera provocación. Aquí estamos
y hay muchos juicios de valor, muchas de las cosas que se han comentado durante todo el sexenio, lo tengo que leer bien, hay cifras, ella asegura en el libro que ha hecho una revisión de datos, pero en este juego de cómo se validan en la industria anticorrupción, cómo quien ejerce el poder va a querer descalificarlos y cómo cuando alguien domina la narrativa de la lucha contra la corrupción y tenemos otra discusión, necesitamos rendición de cuentas, una rendición de cuentas que esté libre de todos estos maniqueísmos, que un gobierno democrático no solamente nos diga confíen en mí y en la interpretación de una gráfica, sino que tengamos documentos, que sepamos que están funcionando, por ejemplo, las políticas públicas. Pero vamos con la última lámina, querido Juan Manuel. Entonces dice Leslie Holmes usando una figura retórica. Existe pues, o una figura narrativa mejor, es como un refrán. Existe pues un verdadero peligro de tirar al niño junto con el agua sucia cuando criticamos a la industria de la anticorrupción. Eso le está pasando a Mexicanos contra la corrupción. En el ánimo de querer cuestionar, se está tirando el agua sucia y ahí van ellos también. Entonces, si bien es vital asegurarnos que los organismos anticorrupción sean eficientes, no solamente Mexicanos contra la corrupción, sino la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, estás funcionando bien, están funcionando bien la Secretaría de la Función Pública porque no hemos sabido nada de ellos, que sean eficientes, responsables, transparentes. Tampoco debe olvidarse los muchos efectos negativos, a veces fatales, de la corrupción. Y yo agregaría, la industria de la corrupción tiene intereses, no debemos olvidarlo. No es nada más Mexicanos contra la corrupción. Es todo un ecosistema en donde también, amigos, se mueve dinero. Entonces, sin ponernos en contra o a favor, creo que tenemos ahora más elementos para analizar qué está pasando con Mexicanos contra la corrupción, qué está pasando con María Amparo Casar, porque la presentación de su libro fue un desafío en un momento electoral, en un momento frente al presidente, que son los últimos meses. ¿Por qué? ¿Qué está en juego para Mexicanos contra la corrupción? Los donativos, la siguiente etapa. Ahí les dejo la pregunta, amigos y amigas, y solo comentarles que yo estoy en contra de la revelación de datos personales. Los datos personales no pueden ser exhibidos, es un derecho a la privacidad y que mientras tengamos el derecho a la privacidad, podemos tener también derecho a sentirnos seguros. Entonces, dicho eso, yo respeto quien opine diferente, pero pues hasta aquí con Economía Social, amigos. Espero que les haya gustado esta reflexión que quise hacer con ustedes. Gracias por estar acá. Gracias, Juan Manuel, Yared Arciniega, y nos vemos el próximo viernes. No lo olviden, vamos a tener la entrevista con el director de Afore City Banamex. ¿Qué es la corrupción? Leslie Holmes. Es un librito que se puede encontrar para contrastar entre lo dicho y lo hecho por Mexicanos contra la corrupción. Un abrazo.